Eh, Bueno, hola, buenas tardes. Estamos acá reunidos para hacer la defensa de tesis de Lucía Gutiérrez, eh, con la presencia de su directora, su codirectora y los integrantes del jurado. Hoy, el 21 de diciembre de 2020. Para empezar el acto de defensa, entonces, le vamos a dar la palabra a Lucía. bueno, eh, este trabajo se llama Caracterización y análisis de las representaciones rupestres de Aldea Beleiro, sudeste de Chubut. Acá nos quedó como un super coronavirus, pero bueno, es un cálculo del motivo y nos dimos cuenta tarde, así que quedó como una broma del destino un poco cruel. Para contextualizar un poco las investigaciones que se vienen llevando en el área, eh, los objetivos de los trabajos realizados en Aldea Beleiro tuvieron que ver con, bueno, entender el poblamiento humano de la región desde el inicio, desde el Holoceno temprano hasta, bueno, los momentos recientes, entender la gestión de los recursos y los cambios en las maneras de habitar este espacio. Bueno, en este contexto se pudo determinar que hubo una ocupación humana del área desde al menos 9.000 años calibrados antes del presente. Esto gracias a los trabajos realizados en Casa de Piedra Rosselló, que permitió dar un marco cronológico y afinar la temporalidad para otros sitios del sudeste de Chubut, en particular a partir de los estudios sobre tecnología lítica, y lo que quedaba un poco vacante era bueno, el estudio de las representaciones rupestres, que al menos en términos numéricos parecían ser de bastante importancia en el área. En este sentido, bueno, en este trabajo presentamos el análisis de la totalidad de las representaciones registradas en tres sitios: Casa de Piedra de Rosselló con los tres anexos, la Cueva Alta del Portezuelo y el Pedrero de Jara. Eh, en función de esto, bueno, los objetivos e hipótesis que planteamos, nuestro objetivo general tiene que ver con contribuir al conocimiento acerca del poblamiento humano y la vida social en el área a lo largo del Holoceno a partir del abordaje de esta materialidad. Nuestros objetivos específicos eran, bueno, tener un registro detallado de las representaciones de todos los sitios del área, establecer patrones para cada sitio en particular y para el área en general, determinar en la medida de lo posible cronologías relativas, entender, bueno, qué relación habrían tenido estas representaciones con las actividades realizadas en estos espacios, entender si existieron relaciones entre los distintos sitios y las pinturas, entre los distintos sitios con pinturas, digo, y reconocer, bueno, similitudes o diferencias con otras áreas. En cuanto a nuestras hipótesis, la primera era que las representaciones rupestres del área iban a reflejar un uso del área desde el Holoceno temprano hasta momentos recientes en función de lo que fue constatado a partir de las excavaciones. Nuestra segunda hipótesis era que la producción y el uso de las pinturas estuvo estrechamente relacionada con los lugares de uso doméstico, y la tercera que también en concordancia con lo que se vio a partir de la evidencia lítica, estas representaciones iban a reflejar relaciones con áreas cercanas. Bueno, para presentar un poco el área, la geomorfología se puede dividir en dos partes, el área de estudio. La primera caracterizada por eh, este cañadón por el que discurre el arroyo Nirihuao y donde se emplaza este afloramiento de la formación Canrenleufu, y es donde se encuentran los sitios Casa de Piedra en un lado y la Cueva Alta del Portezuelo en el otro. Y la otra área es esta, que es un llano estepario interrumpido por otro afloramiento de la misma formación. En cuanto al ambiente, se trata de un ecotono. Es una estepa interrumpida por parches de Nothofagus. Y en cuanto al paleoambiente, se disponen de datos de la región chilena de Aysén. Lo más cerca que hay es en el Mallín Pollux, y también hay en otras áreas de esta región, y entre muchas otras cosas se determinó que habría habido un pico de extensión de Nothofagus hacia el este, hacia el Holoceno medio. Y también se dispone de datos para el sudeste de Chubut, pero tienen más que ver con oscilaciones en las condiciones de humedad hacia el Holoceno tardío.
Bueno, sobre antecedentes de representaciones rupestres, estos son un poco los sitios que revisamos la bibliografía. En particular, en términos muy generales, para ir rápido con esto, los sitios del sudoeste de Chubut se destacan por la presencia en todos ellos del estilo de grecas y también en algunos lugares, como por ejemplo el alero de las manos pintadas, se destaca la presencia de negativos de mano. Y también se registraron acá en los sitios de los ríos Mayo y Gengel. Y en este sector también se destaca el alero Dasovich, porque presenta los fechados más tempranos de la región. En la región chilena de Aysén también se registraron estos mismos motivos, negativos de mano, algunos camélidos y, bueno, estilo de grecas. Y, bueno, para el noroeste de Santa Cruz, no me voy a extender demasiado porque es el espacio por referencia, por excelencia para usar de referencia para el estudio de las representaciones rupestres. Bueno, en cuanto a los sitios arqueológicos del área de estudio, bueno, primero Casa de Piedra de Rosselló es un sitio compuesto por tres anexos, CP1, CP2 y CP3. El primero es una cueva de grandes dimensiones, que se ve gran parte del río, pero si bien es bastante grande, hay espacios que no reciben de luz natural y donde no hay sedimentación por la pendiente. Ahí estoy viendo que se me ve como este pedazo, voy a ver si lo puedo sacar. Se me corta la pantalla. Eh, ¿Puedo dejar de compartir un segundo y cambiarlo? Sí, sí, no sé por qué, sí, Ah, se ve que entró, pero es tu pantalla, sí. sí. Y detener eso. Ahí voy de vuelta. Debe ser la vista de pantalla completa del PowerPoint. Ah, sí, se me sigue viendo. Bueno, Bueno, se va a haber medio cortado. Em, bueno, ahí presenté CP1, CP2. Bueno, en CP1 es donde se realizaron las excavaciones, em, donde, bueno, se registraron, se pudieron determinar todos estos fechados, entre los que se destaca este de los 9000 antes del presente. Y en términos generales, bueno, la tecnología lítica permitió determinar que hay un predominio del uso del sílice inmediatamente disponible a lo largo de todos los momentos temporales, y también que hay presencia de obsidiana de Pampa del Asador. En cuanto a la evidencia arqueológica, predominan el consumo de recursos esteparios, pero también se registró la presencia de recursos de bosque. Y bueno, también están en curso estudios taxonómicos y estudios en zonas aledañas que tienen que ver con momentos más recientes de ocupación del área. CP2 es este alero ubicado en una cota superior, que también tiene dimensiones bastante amplias y tiene una vista más privilegiada del cañadón. Y subiendo por acá, por esta pendiente, se accede a CP3, que es una cuevita de dimensiones un poco menores, que tiene techos bajos, con lo cual la tasa de sedimentación es baja, así que se realizó un sondeo, pero no arrojó materiales arqueológicos. También tiene una luminosidad reducida, que está condicionada por la entrada de la luz solar en estas dos entraditas. Del otro lado del cañón está la cova alta del Portezuelo, que está a mayor altura y que tiene una vista más privilegiada de todo el valle. Y como el tamaño de la entrada en proporción con el tamaño total de la cueva es bastante pequeño, es bastante oscura. Bueno, un poco más al sur, el Pedrero de Jara es una oquedad muy pequeña, es esto. Está ubicada acá en esta porción de afloramiento de la formación Carren-Leucú. Y bueno, en cuanto al marco teórico metodológico,
Respecto a las escalas de análisis, utilizamos lo propuesto por Dinkhausen y fuimos variando la escala de análisis en distintos momentos del trabajo, y en función de esto también fueron cambiando nuestras unidades de análisis. Y en cuanto a la escala temporal, previendo que iba a ser similar a lo que se propuso a partir de las excavaciones, utilizamos todos los rangos del Holoceno. En cuanto al registro de pinturas en el campo, usamos lo propuesto por Hernández Llosa y Loendorf y otros autores. Primero se realizó una caracterización del soporte, después se segmentó este soporte en paneles y se realizó un registro fotográfico y a mano alzada, y se registraron algunas variables principales. Y ya en el gabinete se procedió al análisis de todas estas variables. La ubicación en el sitio, si se trataba de motivos pintados en paredes o en techos, el estado de conservación, que ya adelantamos que no lo vamos a tratar ahora en los resultados porque la gran mayoría están en un muy mal estado. En cuanto a categorías, tipos, cantidad de elementos, utilizamos lo propuesto por Gravin. Las dimensiones, tomamos dimensiones absolutas, así que no vamos a tratarlo tampoco. Para las tonalidades utilizamos la Munsell. Para técnicas y modos de aplicación, determinamos, bueno, si se trataba de pinturas o grabados, y para los modos de aplicación tratamos de ver en la medida de lo posible la manera de aplicación de la pintura. En cuanto a las superposiciones, las utilizamos para, bueno, entender cronologías de anterioridad y posteridad, pero también para entender, bueno, actitudes respecto a lo previo. Y para la visibilidad utilizamos lo propuesto por Lenzeners, y clasificamos los motivos de muy privados a muy públicos. Esto fue después volcado en una hoja de Excel para hacer un procesamiento estadístico descriptivo en función de nuestros objetivos específicos 1 y 2. Bueno, siguiendo con el análisis de gabinete, una vez hecha toda esta categorización inicial, procedimos a tratar de entender la cronología de las pinturas. Para esto usamos agrupaciones de motivos, series tonales y superposiciones, según lo postulado por Astero. También, si está disponible, usamos información arqueológica contextual y indicadores estilísticos también, según la postura por Astero. Esto en función de nuestro objetivo específico 3. Respecto a las actividades registradas en los sitios y su relación con las pinturas, trabajamos también con las excavaciones. También prestamos atención a la información espacial, y en particular para los motivos históricos utilizamos documentos históricos y entrevistas a los pobladores, esto en función de nuestro objetivo específico 4. En cuanto ya a una escala local de relaciones entre sitios, para la comparación utilizamos el N de motivos, los tipos de motivos y las cronologías relativas registradas en cada sitio. Y ya a una escala más amplia, para establecer relaciones con otras áreas, hicimos una revisión bibliográfica y los criterios para determinar similitud fueron morfológicos. Bueno, en cuanto a los resultados, presentamos primero este análisis de estas variables por sitio, después las actividades, y una vez presentado sitio por sitio, procedemos al análisis microrregional y por último al regional. Bueno, Casa de Piedra de Rosselló tiene 749 motivos. Casa de Piedra 1 se registraron 2 paneles con 262 motivos prehispánicos y 9 posthispánicos. Son estos dos que están señalados acá. Esto en esta oquedad, que es donde se concentra la mayoría, y arriba de la excavación. Bueno, hay una distribución homogénea entre paredes y techos, también entre motivos abstractos y figurativos, pero hay una abrumadora mayoría de motivos indeterminados. Estos son la variedad de motivos abstractos, que en general son estos, blancos de trazo grueso, que casi siempre están superpuestos a motivos rojos. En cuanto a los figurativos, predominan los camélidos, pero también se registraron negativos de mano, huemules,
y cuadrúpedos indeterminados. En cuanto a las tonalidades, hay un predominio de uso de los tonos rojos, pero también abundan los blancos. En cuanto a técnicas y modos de aplicación, se registró, son todas pinturas, pero se registró una variedad de modos de aplicación, por ejemplo, uso de pinceles más bien finitos. Para los negativos de mano hay tanto presencia de negativos por estarcido como por esponjas. También hay combinación de trazos muy gruesos con uso de dedos, etc. En cuanto a las superposiciones, predominan esto que decíamos de los motivos blancos sobre los rojos, y de hecho la mitad de los motivos blancos está superpuesto a motivos rojos. Y en cuanto a la visibilidad, la mayoría son muy privados. Para los posthispánicos están también todos en las paredes. En cuanto a categorías y tipos, hay nombres propios, iniciales y bueno, esta posible marca de ganado. En general son negros, hechos en carbonilla o grafito. Están la mayoría superpuestos a motivos previos y también son bastante privados. Y en cuanto a la cronología, porque no vamos a detenernos después, a partir de la comparación con lo que pasa en otros sitios del Chubut, como los del área de Gaiman, preliminarmente asignamos las caligrafías más antiguas a fines del siglo XIX o principios del XX, y la comparación de estos motivos con marcas de ganado lo hicimos a partir de los documentos del censo indígena de 1927. Bueno, para los prehispánicos, la asignación cronológica relativa la hicimos a partir de, bueno, establecer series tonales y superposiciones. Esto es un poco la matriz que podemos generar. En general, lo que sucede son estos motivos blancos y blancos pastosos sobre los rojos, y siempre está este componente ocre por encima de varios motivos. En cuanto a información arqueológica contextual, se registraron pigmentos naturales a lo largo de toda la estratigrafía, y también bastantes especímenes óseos con tinción en tonos rojos de arteodactilia. Son 22 hasta el momento, y se destaca, bueno, este espécimen no se ve la escala, pero son 5 centímetros creo eso, que es de capa 6, fechada en 8000 años antes del presente. Bueno, siguiendo con la asignación cronológica, se registraron en cuanto a estilos los camelios de vientre abultado. Y bueno, en cuanto a las actividades, bueno, existe esta asociación entre estos huesos con otros indicadores de actividades domésticas como artefactos líticos y fogones, pero también se destaca que son motivos ubicados en zonas de la cueva muy privadas. Bueno, para Casa de Piedra 2 son 37 motivos prehispánicos, concentrados todos en este panel. Son 16 indeterminados, pero hay 20 figurativos que son todos negativos de mano y son todos negativos de niños o niñas. En cuanto a las tonalidades, predomina el uso de los tonos rojos, pero hay una gran variabilidad de colores. En cuanto a técnicas y modos de aplicación, en general son las manos aplicadas a partir del estarcido, y se registraron 2 casos de superposiciones, pero en motivos indeterminados. También se registraron como muy privados. Bueno, en cuanto a la asignación cronológica relativa, si bien hay varias series tonales, no es superposiciones, y además a partir de este repertorio limitado que tiene solo representaciones de infantes, entendemos que tal vez podría tratarse de un momento sincrónico de ejecución, relativamente sincrónico al menos, con una paleta amplia de colores. No hay información arqueológica contextual, no hay estilos distinguibles, y en cuanto a las actividades, no descartamos lo doméstico, pero entendemos que hay una involucración de las infancias. Para Casa de Piedra 3, bueno, son 12 paneles, 440 motivos prehispánicos y 6 posthispánicos. Todo, todo el sitio, todas las paredes y los techos en general presentan motivos, y el único panel que posiblemente esté preparado es el panel 3, que además se registró que pareciera haber como un uso estratégico de la incidencia de la luz.
La gran mayoría están ubicados en techos. En general son figurativos, pero otra vez predominan los indeterminados por deterioro. Estos son un poco los motivos abstractos. En cuanto a los figurativos, predominan los negativos de mano, pero también se registraron camelios, tridígitos, cuádruples indeterminados y positivos de mano. En cuanto a las tonalidades, también hay una gran variabilidad y un uso combinado. En cuanto a técnicas y modos de aplicación, también hay variedad de modos de aplicación. Hay negativos hechos tanto por estarcido como por esponja, distintos grosores de línea, bueno, etc. Se registraron 114 superposiciones. En general son motivos muy privados, pero también hay algunos, como estos que están señalizados acá, que los determinamos como públicos porque se ven desde afuera. En cuanto a los posthispánicos, son 6, están todos en paredes y se trata en general de nombres propios y están todos realizados a partir de blanco, pero la única excepción es este de acá, que es una bicromía que tiene también uso de color rojo. En cuanto a las técnicas, no sabemos bien este rojo de qué se trata y la mayoría está superpuesto a motivos previos y también son muy privados. En cuanto a la asignación cronológica relativa, las series tonales y las superposiciones, fuimos a armar esta matriz. Nuevamente vemos este patrón de los blancos en general superpuestos a los rojos y este componente ocre posterior. En cuanto a la información arqueológica contextual, el sondeo no arrojó materiales arqueológicos. En cuanto a indicadores estilísticos, se constató la presencia de camélidos grupo B. Y en cuanto a actividades, entendemos que a partir de estas características, de que es un espacio de techos bajos, que hay una alta densidad de pinturas y de superposiciones, y bueno, un acceso visual restringido y un uso estratégico de la incidencia de la luz, entendemos que es un espacio que está dedicado principalmente al arte rupestre. A modo de síntesis de casa de piedra, podemos decir que hay una gran variabilidad de tipos de motivos representados, que cada anexo parece tener un tipo de motivo característico. Esto es en CP1 los camelios, en CP2 las manos de infantes y en CP3 las manos en general. Y también se pudo determinar una producción y un uso asociados a lo privado, y en cuanto a la cronología, está representado el Holoceno medio, este momento posterior del blanco pastoso y momentos recientes. Esta es, bueno, está cortada, pero la tipología final de motivos de este sitio. Bueno, sobre la coda alta del portezuelo son 152 motivos. A las características del soporte, que no lo dije, pero es un soporte que se desprende muy fácil, es muy rugoso y no está compactado. Se le suma además que acá hay una presencia en muchos sectores de la pared, de las paredes, de estas manchas como ferrosas. Bueno, en cuanto a los motivos, están todos en las paredes. En general, la mayoría son abstractos, son todos estos tipos, pero también hay camélidos dentro de los figurativos. Las fotos son malas porque como los veíamos grandes, no le pusimos mucha atención al detalle, pero bueno, acá no sé si se llega a ver que hay como un cuello con unas orejitas y acá un cuerpito. En cuanto a las tonalidades, predomina este blanco. En cuanto a técnicas y modos de aplicación, son todas pinturas, y los abstractos, que son esta gran mayoría, se nota que hay como un uso de elementos sobrecargados de pintura a partir de estas chorreaduras que se ven en varios de los motivos. Bueno, son 10 superposiciones, siempre sobre motivos rojos, porque los blancos entre sí no se superponen, y la visibilidad hay en general se trata de motivos privados. En cuanto a la asignación cronológica relativa, bueno, se registraron las mismas series tonales, los mismos momentos de ejecución que en Casa de Piedra, este rojo y este blanco. En cuanto a la información arqueológica contextual,
no se registraron artefactos en el sondeo realizado, pero sí se vio que hay disponibilidad de materia prima y hay desechos de talla en las inmediaciones. En cuanto a indicadores estilísticos, bueno, registramos estos camélidos grupo B. Y en cuanto a actividades registradas, a partir de también estas características de la incidencia de vientos del oeste, la escasez de luz natural, la distancia del arroyo, entendemos que no se trataría de un espacio doméstico, pero llama la atención esta gran cantidad de mezcla pigmentaria que hace pensar en un momento sincrónico de ejecución, con lo cual se puede inferir una planificación. A modo de síntesis, bueno, esta es la tipología final de motivos, donde, bueno, predominan los motivos abstractos. Bueno, y por último, el Pedrero de Jara son solo 7 motivos prehispánicos, todos concentrados en esta oquedad, que aparte tiene como otro factor de deterioro la presencia de líquenes. Están todos en esta pared, son todos figurativos, excepto dos que entraron como indeterminados por precaución, pero seguramente se trata de restos de positivos de manos. Todos están hechos en el mismo rojo a partir de la aplicación por positivo. La única superposición que hay es mínima y en cuanto a la visibilidad son muy privados. Son estas manitos. En cuanto a asignación cronológica y actividades registradas, a partir de las series tonales y las superposiciones entendemos que se trataría de un evento sincrónico de ejecución. En cuanto a asociación contextual, no hay material en el sitio o en áreas cercanas. Y bueno, los positivos tradicionalmente se asignaron a momentos tardíos, pero como no tenemos información contextual, tomamos esta asociación con cautela. En cuanto a actividades registradas, acá descartamos también lo doméstico porque es el caso más restringido del área, con un acceso muy dificultoso y un espacio muy reducido y no señalizado, y también nuevamente hay una participación de las infancias. Bueno, pasando a un análisis microrregional, ya habiendo presentado todas estas variables, en cuanto a porcentaje de motivos por sitio, la abrumadora mayoría están en Casa de Piedra 3, que concentra más del 80% de los motivos del área. En Casa de Piedra, digo, no en Casa de Piedra 3. Bueno, y también, además de tener el N más alto, tiene representada la mayoría de los tipos registrados en toda el área. Acá están todos los que son, bueno, en particular en CP1 y en CP3 está esta concentración de tipos. También en cuanto a lo cronológico, se pudo determinar un uso al menos relativamente sincrónico de Casa de Piedra y la Cueva Alta, porque están registrados, bueno, el Holoceno medio, estos guanacos panzones y momentos posteriores. Estos, por ejemplo, la izquierda son motivo de piedra y los de la derecha son de la Cueva Alta del Portezuelo. Con respecto al Pedrero de Jara, es un poco menos clara la relación, aunque bueno, también se registró la presencia de positivos en Casa de Piedra 3, pero sí se destaca que, como el caso de CP2, hay una representación exclusiva de las infancias. En cuanto a el análisis regional, en una escala más amplia, a partir de la bibliografía consultada, pudimos determinar que en función de las técnicas, los tipos de motivos presentes y la cronología sugerida del arte, Aldea Veleiro presenta mayores similitudes con el área chilena de Aysén y el nordeste de Santa Cruz que con el resto de los sitios del sudeste de Chubut. Bueno, sobre la... En cuanto a las hipótesis que planteábamos al principio, esta primera del uso del área desde el Holoceno temprano, también constatada por las representaciones rupestres, solo por el momento las pinturas hablan de un uso desde el Holoceno medio de esta materialidad. Pero hay dos cuestiones que entendemos que alertan sobre una producción más temprana. Una es esto que mencionábamos del manejo de pigmentos hacia el 8000, como se ve en estos restos de arteodactilia en capa 6.
Y también de manera un poco menos precisa, porque entendemos que lo característico del estilo de las escenas es la narrativa, es que se encontraron ciertos camelios con algunas similitudes de forma. Queda un poco de expectativa realidad, pero bueno, lo dejamos ahí para tener en cuenta. En cuanto a la segunda hipótesis sobre la producción y el uso de las pinturas relacionadas con los lugares de uso doméstico, esto se pudo constatar solo en CP1, pero si bien existe esta asociación estratigráfica, también es notable que la gran mayoría de los motivos están localizados en espacios sumamente privados. Para CP2 no hay datos estratigráficos, pero entendemos, sin descartar un uso doméstico, que hay un uso relacionado con las infancias. Y para CP3 descartamos esto porque entendemos que tiene más que ver con un uso relacionado con la producción de pinturas en sí mismas. Esto a partir de las características espaciales, que hay que estar agachado en general para ver los motivos, la incidencia de luz solar estratégica y bueno, la preparación en ese caso de paneles. Con respecto a la coda alta del portezuelo, también un poco lo adelantamos, pero hay una luminosidad reducida y vientos que inciden desde el oeste de manera bastante fuerte, con lo cual también creemos que se puede descartar la hipótesis de uso doméstico, pero bueno, llama la atención la visibilidad privilegiada del sitio y este tema de la inferencia de planificación a partir de esta cantidad de pintura que habría sido necesaria para realizar todos esos motivos de manera sincrónica. En cuanto al Pedrero de Jara, bueno, también a partir del acceso dificultoso y el tamaño reducido y la presencia exclusiva de infancias, descartamos que se trate de un espacio de uso doméstico. Bueno, y en cuanto a la tercera hipótesis sobre las relaciones con otras áreas, a partir de similitudes morfológicas, técnicas, de estilos y de temporalidades, pudimos determinar que hay una similitud con la región chilena de Aysén y con el noroeste de Santa Cruz. Y en este sentido, también es interesante la distribución de estos camélidos de vientre abultado. Y esta relación también se ve reforzada a partir de lo que fue constatado por la presencia de obsidiana de Pampa del Asador y la similitud en la tecnología lítica. Y bueno, también llama la atención que hay una ausencia del estilo de Grecas, que es el estilo más extensamente distribuido en esta área del Chubut. Y bueno, para cerrar, es un punteo de cosas y de agenda futura. En primer lugar, bueno, pudimos presentar nuevos datos sobre pinturas rupestres en una región donde faltaba un poco esta información. También nos resultó interesante que el énfasis puesto en el procesamiento digital nos multiplicó la muestra porque de los 913 motivos que fueron nuestra muestra final, en el campo solo habíamos visto 224. Esto habla de una conservación diferencial y al respecto hay trabajos en curso acerca de diversos factores que afectan el registro en otras materialidades. En cuanto a, bueno, al arte, pudimos determinar que tuvo un rol es una materialidad que tuvo mucha importancia por todo lo que dijimos anteriormente, pero tal vez, no sé si lo dije, pero que independientemente de la calidad de los soportes, que al menos a nuestros ojos parecen de bastante mala calidad, igualmente se eligieron y se usaron extensamente para pintar encima. También vimos una redundancia en el uso de colores y entendemos que eso puede estar relacionado con lo que se ve en la tecnología lítica, donde se ve un uso continuo de las mismas materias primas a lo largo de toda la secuencia, y entendemos que eso tiene que ver con un conocimiento y una gestión de los recursos locales que es sostenido en el tiempo y desde momentos tempranos. Pero no obstante esta redundancia, también esperamos una mayor variabilidad de colores y al respecto tenemos planeado utilizar nuevas técnicas para entender estas tecnologías del color. También, bueno, pudimos de alguna manera complementar lo que se había propuesto a partir de las excavaciones en términos cronológicos con el estudio de las pinturas.
Y al respecto, bueno, se destaca esta presencia de tecnologías asociadas al manejo de pigmentos en capas fechadas alrededor de los 8.000 años antes del presente. También con respecto a las hipótesis de estos picos de extensión de Nothofagus, planteado por otros equipos y también a partir de otras materialidades en el sitio, entendemos que también se puede relacionar con esta potencial presencia de representaciones de huemules en CP1. También, a pesar de que no pudimos registrar este estilo de grecas tan distribuido, sí pudimos registrar un componente local estandarizado, que es este blanco pastoso. También en cuanto a las representaciones de momentos históricos, que tal vez las pasamos muy rápido, bueno, se mostraron como una línea de análisis con potencial y para seguir profundizando. Y también nos parece interesante marcar que el análisis exhaustivo de la dimensión visual de las pinturas nos posibilitó abrir nuevos interrogantes. Por ejemplo, en la dimensión tecnológica, esto que mencionábamos sobre las preguntas acerca de la planificación y la inversión de tiempo y la energía en la producción de estas pinturas, y también en la dimensión social, que lo que se ve, contrario a lo que se ha planteado para otras zonas, es que este arte está vinculado a situaciones de intimidad y a grupos reducidos de personas. Y por último, para cerrar, también este trabajo nos permite retomar estudios previos sobre el uso de los caminos y los vínculos entre caminos y representaciones rupestres, que era algo que no había sido constatado. Y en este sentido entendemos que Casa de Piedra, en particular, entre los sitios estudiados, podría haber funcionado como un demarcador dominante del paisaje en términos de Lensener. Y bueno, entonces entendemos que sería interesante continuar con este tema de vínculos entre caminos y representaciones rupestres, porque así como una de las características de los caminos era esta trascendencia diacrónica en su uso, las imágenes también perduran en el tiempo. Y bueno, esto un poco para mostrar que si bien este cañón puede ser un punto algo disruptivo del paisaje, también señala la continuidad de un camino que une el bosque con la estepa. Y bueno, muchas gracias y los agradecimientos más institucionales. Y listo. Bueno, una vez terminada entonces la exposición, les vamos a dar la palabra a los integrantes del jurado. No sé quién quiere empezar. Bueno, ¿A nadie? Agustín, ¿querés empezar vos? No hay problema. Ahí está. Listo. Sí, si querés empiezo. Si querés, no tengo problema. Ahí se me escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, muy linda la presentación. Estuvo muy bien la selección de los contenidos y la síntesis, porque era mucha info en la tesis y lo equilibraste muy bien. Bueno, antes que nada, felicitarte. Para mí, te digo, la tesis cumple con todos los requisitos que tiene que cumplir una tesis de licenciatura. Por lo tanto, al menos desde mi punto de vista, y en ese sentido, ya podés estar más tranquila. Son detalles más después. La tesis me pareció que está bien lograda y yo me hice un punteíto de algunos puntos que me gustaron en particular de la tesis. En primer lugar, la tesis está muy bien redactada y eso es algo que se agradece mucho porque facilita mucho nuestro trabajo. Es decir, la lectura era muy fluida, era muy llevadera, ¿no? Y eso hizo que nuestra evaluación pudiera ser más rápido también. A mí me pasaba en ocasiones que yo me sentaba a leer la tesis y sin darme cuenta me pasaba 20 páginas de la tesis. Y eso es porque manejaste, en realidad manejaron junto con tu director y tu directora, manejaron muy bien la organización, la síntesis y la carga de información de los párrafos. Y eso fue algo que estuvo muy bien. En segundo lugar, también quiero destacar cómo encaraste la investigación. Me gustó mucho la progresión de escala que planteaste en los objetivos, sobre todo porque teniendo en cuenta la información que vos tenías y estando trabajando
con una muestra que está bastante difícil desde el punto de vista de conservación, vos te podrías haber quedado en una escala más chica y hubiera sido un aporte. Sin embargo, no, elegiste una escala más grande y me pareció un acierto. Me pareció un acierto porque creo que es la mejor forma de empezar a investigar, o al menos de plantear la investigación de una microrregión para la cual no se tenía información, y porque creo que de esta manera la información que genera la tesis es mucho más aprovechable por investigadores de otras regiones, como es mi caso, por ejemplo. Entonces, eso me parece un acierto destacable. Eh, bueno, unido al anterior, también destaco el hecho de que no te achicaste con una muestra que venía complicada desde lo de conservación, y sin embargo en todo momento la trabajaste como si estuvieras trabajando con una muestra prístina, ¿no? Ahí se nota que hay mucho trabajo y eso es muy destacable. De hecho, ahora en la presentación también ni siquiera te centraste en el tema de la conservación, lo cual me parece que está muy bien, porque a veces nos toca trabajar con ese tipo de registro y hay que abordarlo poniendo lo mejor que tenemos y se nota que lo hicieron. Eso es muy destacable. En tercer lugar, me gustó la metodología. Planteaste una metodología que es muy ambiciosa, es una metodología muy completa, que las variables están definidas, los estados potenciales de esas variables están definidas, y es muy consistente con cómo planteaste el objetivo de la tesis, es decir, planteaste objetivos grandes y una metodología consistente que obviamente tiene algunos detalles para pulir, que seguramente vas a ir afinando con el tiempo, pero eso es parte del desarrollo de una investigación, eso es parte de la maduración, de la puesta en juego de esas variables, ¿no? Pero bueno, es destacable, el esfuerzo que hiciste en la construcción de una metodología bien completa es destacable porque ahí está la calidad de los datos con los que vas a trabajar después. Y finalmente, respecto de los resultados, me parecen muy interesantes los resultados a los que llegaste. La discusión y las conclusiones están muy bien integrado, muy bien articuladas las escalas que propones en los objetivos, ¿no? Entonces, cuando vos vas cerrando la lectura de la tesis, va quedando muy claro lo que vos estás planteando a escala de sitio, a escala de microrregión y cómo lo vas integrando con las otras regiones. Y también destaco mucho que en todo momento buscas mantener un diálogo con otras líneas de evidencia. Es decir, no solo te quedás en el arte, sino que intentás dialogar con otras líneas de evidencia. Intentás tomar información o bien generar vos información para que se aplique en otras líneas de evidencia. Y eso es algo que es muy importante, porque nosotros, además de ser especialistas en arte, también somos arqueólogos y no trabajamos solos, trabajamos en un equipo. Entonces, es muy importante estar pensando siempre qué podemos aportar desde nuestra línea de evidencia a ese equipo, ¿no? Cómo podemos generar nuevas preguntas, cómo podemos resolver preguntas que quizás no pueden resolver desde otras líneas de evidencia. Y eso es algo que el equipo también pretende de nosotros. Entonces, eso me pareció muy, muy destacable, aparte teniendo en cuenta, sobre todo, también que es una tesis de licenciatura, ¿no? Es decir, en ese sentido me pareció muy bien. Obviamente, bueno, en síntesis de todo esto, la tesis me pareció muy interesante y como todo lo que me parece interesante a mí, por lo menos y creo que a todos los que hacemos investigación, nos despierta un montón de preguntas, ya sea algunas relacionadas con tu tesis y otras relacionadas con mis temas de investigación. Yo te voy a plantear ahora unas preguntas muy sencillas que es para que vos más que nada puedas explayarte y, por supuesto, Anaí, si vos querés también participar en las preguntas, sumate, ¿no? La primera pregunta que te quiero hacer es si tuviste alguna especie, si tuviste problemas para integrar las series tonales de los sitios. Porque yo noté que hiciste las series tonales de los sitios, pero después no lograste una integración de estas series tonales. ¿Tuviste algún tipo de problema en ese sentido? Sí, sí, porque primero que hubo colores que se registraron en gabinete, entonces la Musel fue por comparación de un PDF, eh, y también porque, bueno, esto que decíamos de que es como algo pendiente para afinar el tema de lo cromático, porque hay como mucho rojo, 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 pero todavía no podemos ver bien si hay variabilidad interna más allá de la que vemos o no. Así que sí, eso fue algo que nos costó muchísimo. También por el tema de que, bueno, eran lugares oscuros, así que en el campo se dificultaba hacer la comparación. Después medio que con las fotos con flash parece que es todo lo mismo, así que sí, eso fue muy difícil. Sí, es que suele ser, en general suele ser un punto difícil cuando uno lo amplía a una escala microrregional, porque empieza a jugar mucha variabilidad de colores.
difícilmente uno encuentre series prístinas, ¿no? Porque estas personas no van con un balde de pintura rojo, después van con un balde de pintura blanca. Hay variabilidad siempre adentro. Yo tuve esas dificultades también en su momento y noté que vos las habías tenido, por eso te quería consultar eso. Pero bueno, también se entiende totalmente, la muestra con la que trabajaste tenía complicada en ese sentido. La segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿qué entendés por estandarización? Porque yo lo vi a lo largo de varios pasajes de la tesis y es un concepto cuyo significado puede variar según donde lo apliques. No es lo mismo decir estandarización en sociedades cazadoras-recolectoras de Patagonia que en sociedades del NOA con una organización más compleja. Es decir, ¿en qué estás pensando o cómo estás entendiendo la estandarización para tu caso, ¿no? Bueno, pues, modos de hacer, modos de representar, en este caso, eh, que siguen ciertos criterios morfológicos, eh, digamos, consensuados de alguna manera. Eso es lo que entendemos. Creo que tal vez en lo que insistimos más con la estandarización son estos motivos blancos, que no es solamente la morfología, sino también el modo de aplicación, digamos, el trazo grueso, la pintura media espesa. O sea, tal vez parecía que nos quedamos en lo morfológico, pero también creo que tuvimos en cuenta estas cuestiones que van más hacia lo tecnológico, digamos. No sé si entendí. Sí, está perfecto, está perfecto. Es que creo que esa es la que se aplica en Patagonia, si eso es una conjunción de morfología y técnica recurrente. Claro, Eh, eso, nosotros no tenemos los patrones que hay en el NOA, por ejemplo, en la cerámica del NOA, ¿no? Ese nivel de estandarización no tenemos. claro. Me parece que está muy bien esa distinción que manejas. Y te voy a plantear la última, que esta tiene que ver quizás más con un interés propio mío de investigación. ¿Qué, ¿A qué pensás que se debe la ausencia del estilo de Grecas ahí? Porque lo tenés alrededor, al estilo de Grecas, vos tenés ocupaciones tardías, pero no está el estilo de Grecas ahí, que está en todos lados prácticamente en momentos tardíos. Entonces, ¿qué pensás que puede estar pasando ahí? Bueno, ahí por ahí Ana después puede complementar algo, pero digamos, todavía no descartamos que esté y que todavía no la conozcamos, que nos faltan sitios por conocer, pero también tal vez tiene que ver con que también falta afinar las cuestiones cronológicas, digamos. Tampoco es que hay tantos fechados, entonces, no sé Ana si querés echar bocado acá. Sí, que tenemos pocos fechados, entonces estamos pensando también tal vez que debe haber momentos que en el sitio no haya sido ocupado y que no los estamos encontrando, digamos, esos hiatos ocupacionales, como hipótesis, digamos. Bueno, seguiremos trabajando en conjunto con Lucía y lo que vamos viendo en las excavaciones. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo entonces hago mi cierre. Para mí, como dije, la tesis me parece que es un aporte importante y diría necesario, ¿no? Necesario para una provincia que todavía no conocemos tanto el registro rupestre como el caso de provincias vecinas como es el Santa Cruz, ¿no? En ese sentido, me parece que el aporte es importante, no solo es importante, sino que también es completo y lo que tiene de bueno es que ya está pensado en términos interregionales. Entonces, esa forma de pensarlo es una contribución sobre todo para colegas como yo, que trabajamos en otras regiones y que vemos en el registro que vos tenés elementos de nuestro propio registro en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que va a ser una tesis que va a ser muy aprovechada por otros investigadores. Eso es algo que está muy bien que una tesis tenga eso. Y como me dijo una vez un profesor a mí, espero ver esos resultados publicados prontamente. Así que felicitaciones nuevamente. Gracias. Gracias. Hola, bueno, ahora me toca a mí. Bueno, primero, como también arrancó Agustín, muchas felicitaciones por todo el trabajo y por la tesis presentada. Eh, Coincido en que ahora en realidad yo por ahí después voy a hacer algunos comentarios y preguntas que tienen que ver con el futuro, ¿no? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo seguir profundizando, complejizando? O sea, cosas que en realidad
interrogantes que nos surgen gracias a todo el trabajo que hicieron, digamos. O sea, porque si no estuviera esto, no podríamos hacernos las preguntas que siguen, digamos, ¿no? Entonces, en función de eso, sí, muchas gracias. Gracias por la información, además, que decíamos, está en una región, en un sector que precisamente no había información antes, entonces está viniendo a llenar un vacío, digamos, en la información que teníamos del arte rupestre de Patagonia. Y está en una región que además, con esto que estamos viendo, ¿no? Con esa presencia de los guanacos, con esta ausencia de las grecas, bueno, con estas tendencias que están apareciendo, que también está en un lugar como medio transicional, ¿no? Entre el norte y el sur de Patagonia, bueno, cómo actúan, cómo son esos ejes, esos circuitos de comunicación en diferentes momentos. Es decir, yo creo que salen un montón de cosas de acá y que bueno, que vamos a querer seguir viendo todo lo que salga, ¿no? Y como decía Agustín, también muchas gracias por la gran facilidad de lectura de la tesis, toda la organización, la redacción, la verdad que sí, permitió poder llegar a leer las cosas y entender lo que querían decir, creo, en términos generales. Por ahí algunas dudas surgieron que ahora les voy a consultar, pero la verdad que, Lucía, bueno, muchas felicitaciones. Bueno, yendo ahora a alguna de las consultas o comentarios que tenía para hacer, bueno, precisamente veíamos, como decían, ¿no? Es tremenda la mala conservación que tienen y todo lo que igual pudieron hacer a pesar de ello. Igual, más allá de eso, una de mis consultas es, precisamente, tienen una mala conservación, donde, de esto que decían, ¿no? Después de toda esa cantidad de más de 900 motivos, hay recién 200 que pudieron ver en el campo y después el resto en el laboratorio. ¿Cuáles te parece que son los principales factores que están afectando eso? O sea, ¿por qué se está viendo tan poco? O sea, ¿es el soporte, es las pinturas, es todo? ¿Cuáles son los principales problemas que hay para ver esas pinturas actualmente? Yo creo que tiene que ver con el soporte. Bueno, de hecho, Karen Borrazo estuvo haciendo estudios taxonómicos sobre, bueno, desprendimiento y formación de pseudoartefactos, pero es muy alta la tasa de desprendimiento del soporte. Entonces creo que eso es como lo principal. También el hecho de que es rugoso, digamos, no es algo alisado. Después, bueno, también en la cueva, la que está más alta, la cueva alta, el tema de esta cosa ferrosa que hace como tinción en todas las paredes. Creo que tiene más que ver con el soporte que con otra cosa. No sé, Ana o Pía, ¿qué opinan? Y, a ver, bueno, no sé si querían las chicas decir algo, pero si no, mi pregunta, digamos, en relación a todo eso, digamos, que están viendo, o lo que no se ve, ¿no? Es lo que se ve y lo que no se ve. O sea, los sectores que no tienen pinturas, en principio están evaluando que tiene que ver con que eran sectores que no eligieron, era todo lo mismo y eligieron el sector que están viendo ustedes, o puede haber grandes sectores con pérdida de pinturas, digamos, desprendimientos, como ustedes están viendo, y que en realidad por ahí se les restringió, digamos, a ciertos sectores porque es lo que quedó, básicamente, ¿no? No, bueno, eso creemos que hay elección de espacios porque, por ejemplo, arriba de la excavación, que es un soporte que es igual al de prácticamente el resto de las paredes de CP1, están ahí y no están en otro lado. Ahí sí creemos que tiene que ver con una elección. Y lo mismo en CP3, que hay lugares que no tienen y lugares donde están todos concentrados, o por ahí hay uno en un lugar más bien visible y el resto están todos en oquedades chiquititas y espacios así privados. Bueno, y en relación a eso viene por ahí un comentario o sugerencia para futuro, ¿no? Estas cosas como para ver a futuro. Por lo que ustedes por ahí, lo que me sale de tu tesis y por ahí los comentarios, digamos, que estás haciendo, con el tema de la visibilidad, ¿no? El tema, digamos, como el factor, el análisis de lo que es la visibilidad. A mí algo que me pasaba ahí cuando lo leía es que precisamente lo que estás tratando de medir es la visibilidad actual de los motivos, ¿no es cierto? Claro. O sea, vos cuando vos me dices, bueno, lo veo a 1 metro o a 15 metros, eso lo que veo actualmente, ¿no? En función de eso, a mí por ahí una inquietud que me surgía es, bueno, esa visibilidad actual que estás midiendo, que es sumamente útil, digamos,
en qué medida podemos hacer esa equiparación directa con la visibilidad en el pasado, ¿no es cierto? Pensando en todos estos problemas de conservación que están teniendo, además, ¿no es cierto? En estos problemas de tafonómicos y demás. Entonces, por ahí una inquietud que me surgía, o para ver si por ahí lo están pensando más adelante, es cómo diferenciar, ¿no? Esta idea de la visibilidad grado 1, 2 o 3 que tienen actualmente versus ese uso público-privado, que está bárbaro hacerse preguntas en ese sentido, pero por ahí estaría bueno como que quede más clara la diferenciación, ¿no? De la visibilidad actual, lo que yo estoy viendo y lo que estoy pudiendo estimar actualmente, de aquello que estoy infiriendo del pasado, que hay que ver si en el pasado tuvo esa misma visibilidad que estás teniendo hoy que la que estuvo, ¿no? Eh, porque en algún momento la pregunta que por aquí nos surgía, digamos, o sea, precisamente yo creo que ahí hay, a ver, hay un tema súper divertido para trabajar, que tiene que ver con esta idea de que ustedes tienen actividades domésticas representadas, ¿no? Esa idea de las actividades domésticas representadas en otras líneas de evidencia, versus esta idea de motivos más escondidos o menos visibles de alguna manera, ¿no? Entonces eso es algo que es un contraste también, digamos, porque normalmente también cuando uno piensa el concepto de actividades domésticas, estás pensando la presencia de todo el grupo, ¿no? De toda esta idea. Entonces, también a veces te quería preguntar, ¿qué están pensando sobre esa ejecución? Cuando estaban, viste, cuando hablaban de la idea de ejecución más privada, digamos, y estas actividades domésticas aledañas, en definitiva, o en el mismo sitio a veces. No por ahí en las otras oquedades o en los otros sitios, pero en el caso de CP1, ¿no? Obviamente estoy pensando más que nada. ¿Cómo lo pensaban ese uso privado versus esas actividades domésticas que tenés en ese mismo sitio? Bueno, en función de lo primero que me comentabas de esto de la accesibilidad, de tener en cuenta que es algo que habría operado más en el pasado, de hecho nos pasaba también cuando queríamos hacer este análisis de tipos de superposiciones, ¿no? Porque no sabíamos, digamos, cuánta intención de tapar algo había, porque no sabemos cómo se habría visto eso en el pasado. Entonces, eso lo tuvimos en cuenta y creo que esto de la privacidad la determinamos más a partir de más cuestiones como espaciales, esto eh, de techos bajos o espacios muy reducidos, etcétera. Y en cuanto a esto que me decís de esta relación entre lo doméstico y este, bueno, acceso más restringido, creo que, no sé, todavía no sé, pero también entendemos que como que queda mucha, para afinar un montón de cosas, por ejemplo, lo cronológico, hay como una cronología muy amplia, entonces no es que digamos que lo doméstico es excluyente y no puede darse en conjunción con otro tipo de actividades, pero como que ahí todavía nos queda por afinar. O sea, no puedo responder eso todavía. No, No es que sé. yo creo que precisamente son un montón de estas preguntas que se abren como para decir, bueno, ¿ven actividades domésticas en toda la secuencia del sitio? ¿O ven el mismo grado de visibilidad en los motivos que asignan a los diferentes momentos? ¿No? Como esa idea de esa diacronía, ver qué pasa en los diferentes momentos, ¿no? Para ver esa relación entre la producción rupestre y las actividades asociadas. Eh, pero bueno, no, yo creo que está buenísimo y precisamente son esas preguntas que se abren, ¿no? Y la otra pregunta que a mí se me abría y que también creo que que ya aparece precisamente más para las consideraciones finales, así que es más también a ver qué te parece, digamos, que tiene que ver esta idea de esta relación además con este sitio, con esa red de caminos, ¿no? Ese lugar en definitiva, desde algún punto de vista paisajístico, o sea, desde el punto de vista del relieve y el paisaje, está súper demarcado, o sea, el hito, digamos, de esas regiones, digamos, lo puedes reconocer perfectamente, se lo ve ahí en las imágenes que presentás, ¿no? Y ese arte rupestre que no es tan visible, claramente no, actualmente no es tan visible, pero aparentemente, según todo lo que ustedes están viendo desde las otras líneas, los diseños que se comparten, en realidad es esta red de caminos que está funcionando, ¿no es cierto? Sí. Entonces, de nuevo, esa tensión entre por ahí lo que hablan de lo privado y lo público, ¿no? De qué manera juegan esas dos cosas, ¿no? Claro, bueno, por eso, digamos, de alguna manera abordamos esta idea de que, bueno, la no señalización pública tiene que ver con que, en particular Casa de Piedra es como un hito en el paisaje, digamos, como que no hay necesidad de señalizarlo porque en sí mismo es
un componente del paisaje que es bastante disruptivo y se ve. Y nada, y queda como también en línea futura, a ver, no sé, con sistema de información geográfico o algo para hacer este cruce entre caminos y pinturas o algo por el estilo, es algo que sí, nos gustaría. Ujú. Y después la última pregunta, una pregunta más chiquitita, digamos ya, que tiene que ver con, usted en un momento mencionaste ahí al final de la presentación, o sea, ¿hay otros sitios que conocen de la región que todavía no relevaron? Hay también oquedades, reparos que no tienen pinturas, que ya revisaron, no tienen pinturas, entonces estos son los lugares que se eligió marcar a través de pinturas rupestres, como para saber cómo esa interacción, ¿no? Que, Bueno, hicimos relevamiento y hasta ahora las pinturas están solo ahí, pero nos falta conocer, digamos, todo un pedazo del cañadón que todavía no conocemos. Así que esperamos, yo creo que sí va a aparecer más. ujú. Ay, qué bueno. Bueno, de nuevo, muchas felicitaciones. La verdad que estuvo tremendo y bueno, tal cual. Creo que da para seguir charlando un montón. Bueno, gracias. Ujú. Bueno, escuchadas las evaluaciones de los jurados, entonces ahora le damos la palabra a la directora y a la codirectora. Pía, ¿querés empezar vos? Sí, ¿me escuchan? Tengo una señal muy inestable. ¿Sí? Perfecto. Bueno, fue un placer trabajar sitios de Patagonia. Me llevaron a la Patagonia y aprendí un montón. Lucía trabajó muchísimo y como mencionaron los jurados, también trabajó muchísimo en el laboratorio, que realmente fue mucho, mucho tiempo, pero dio sus frutos y se lo ve en los números de la muestra y realmente creo que logró el objetivo de hacer un aporte interesante en esta área, donde más al norte hay otras cosas y más al sur parecería tener más coincidencias y creo que a nivel regional va a ser muy interesante afinar la puntería en cuanto a distribución de motivos y series tonales, como indicaba Agustín también. Así que, nada, para mí fue un placer acompañarla a Lucía en este proceso y la felicito. Creo que cumplió por lo menos mis expectativas ampliamente. Bueno, yo también, bueno, cortito, primero quería agradecer, más allá de esos agradecimientos que hizo Lucía en su presentación, agradecerte a vos, Josefina y Guadalupe, por todo el trabajo, por haber podido llegar a esta instancia, este año tan difícil, a los jurados, a Anaí y Agustín, porque también se comprometieron y tomaron esta evaluación en este fin de año tan complicado también. Y un agradecimiento también a la jurado suplente nombrada por la Junta, que estaba ahí al pie del cañón, si había algún impedimento de alguno de los otros jurados, que es la doctora Liliana Mansi, muchas gracias a ella. Y bueno, y un placer, yo aprendí mucho también con esta tesis, aprendí mucho de Pía, trabajar con Pía fue muy, muy enriquecedor para mí. Y de la tesis, lo único que tengo que decir es felicitaciones. Eh, es- Lástima que estamos ahí lejos. Muy orgullosa, muy satisfecha con todo el trabajo que hizo Lucía, que se puso al, al hombro toda esta muestra que, ay, me emociona. Que al principio nosotras subestimábamos mucho porque decíamos, no se ve nada, las primeras campañas decíamos, hay algunas manitos desvaídas, hay una circunferencia, pero pensábamos realmente que mucho no teníamos para decir. Y Lucía llegó y dijo, bueno, a ver, y empezó a ver un montón de cosas, no solo en el procesamiento digital de la muestra, sino en el campo. Así que bueno, muy, muy contenta con todo. Y a ver, ¿qué más? Nada, bueno, es todo, para mí todo esto es una muestra de todo el potencial de
de información que tenemos desde las representaciones rupestres en general y desde este sitio que cada visita al campo que hacemos estamos encontrando más cosas porque la visibilidad y el soporte es muy, muy difícil de ver todas estas cosas, estos motivos a simple vista. Así que el trabajo exhaustivo que hizo Lucía encerrada en esta cuarentena con la digitalización de las imágenes es un logro importantísimo, y la integración que hizo también con todas las cosas que veníamos hablando y discutiendo con todo el equipo de trabajo. Así que nada, felicitaciones y gracias a todos. Bueno, con esto finalizamos entonces la primera parte de la defensa de tesis. Ahora el jurado tiene que pasar a deliberar. Le vamos a pedir a Lucía que salga por un ratito de la reunión y después Analia, le avisás cuando pueda entrar, y también voy a cortar la transmisión y la grabación porque la deliberación del jurado es privada. Y vamos a retomar en unos minutos para la lectura del acta correspondiente. Bueno, salgo entonces. Bueno, reanudamos entonces el acto de la defensa de tesis de Lucía Gutiérrez, y ahora su directora va a dar lectura al acta de la defensa. Bueno, muy bien. En Buenos Aires, el 21 de diciembre del 2020, a las 15 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Lucía Alejandra Gutiérrez. Se presentaron los resultados del análisis de las representaciones rupestres de 3 sitios de la zona de Aldea Veleiro, donde se remarcó la discusión de distintas variables en diferentes escalas espaciales y temporales, incluyendo momentos históricos. Se destacó la claridad de los objetivos e hipótesis formulados, así como la metodología propuesta. Se resalta su contribución para establecer una cronología de los motivos rupestres de la zona y el enfoque integrador de distintas líneas de evidencia arqueológica. La defensa oral fue sumamente sólida, con una adecuada selección de los temas clave de la tesis y del material visual. Por todo ello, se trata de un aporte invaluable para las investigaciones regionales que será de gran utilidad para la arqueología del arte de Patagonia. Los integrantes del jurado resuelven calificar la tesis con la nota 10 con recomendación de publicación. Gracias. Bueno, gracias a todos. A los jurados que yo no les pude agradecer, y también a Josefina por todo el esfuerzo, que ya casi nos marcás como spam con todas las consultas que te hicimos llegar, así que muchas gracias. Bueno, y a las directoras también. Poder hacer felicitaciones. Bueno, a festejar. Ahora es la etapa. Bueno, abrazos y besos. Y buen año a todos. Virtuales. Virtuales. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, gracias. Mucha suerte, Lucía. Muchas gracias, Josefina, por la organización. Sí. Bueno, hasta el año que viene. Que sea mejor. Okay. Chao. Chao, chao.